Ha subido el sueldo mínimo y a razón de ello hemos tenido gran cantidad de comentarios respecto a qué implicancias tiene esto en la vida laboral de las personas. He tratado de responder lo más que he podido en estos comentarios, pero debido al formato que es escrito y que tiene caracteres limitados, entonces no me puedo explayar respecto a cada pregunta y he traído las preguntas más interesantes para responder el día de hoy. Hay que tener en cuenta que ha subido el sueldo mínimo y en razón de ello también ha subido la asignación familiar, que equivale al 10% del sueldo mínimo. Lo primero que tienen que saber respecto a esto de asignación familiar es que es el 10% del sueldo mínimo, no de su sueldo. Así que lo que ustedes ganen no tiene importancia respecto a la asignación familiar, ya que se le debe pagar como mínimo el 10% de la remuneración mínima vital. Solamente para que lo tengan en cuenta, ya que respecto a esto, como también se ha visto modificada, me han llegado consultas. Y vamos a responder las preguntas de este video que tienen que ver con el aumento del sueldo mínimo, así como también de la asignación familiar. Así que soy el abogado Felipe Ríos. En este caso estamos en el canal de DL Abogados y la primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué hacer si mi básico es 1025 y con comisiones llego a 1500 soles? Mi empleador está obligado a subirme el básico hasta 1130. Esta pregunta nos la hace Joel. Acá hay que tener en cuenta que la remuneración mínima vital, sí, efectivamente, es de 1130 soles. Se ha elevado a 1130 soles, lo cual quiere decir que como remuneración no puedes percibir menos de ello. No obstante, si es que trabajas o ganas con ventas, con porcentaje de ventas, con comisiones, efectivamente puedes tener inclusive una remuneración básica menor al sueldo mínimo, pero no quiere decir que tú puedes ingresar menos del sueldo mínimo. Imaginémonos que tu sueldo básico es 500 soles, solo por dar un ejemplo, y normalmente haces ventas que llegas a mucho más del mínimo, pero va a haber un mes en el que tal vez el negocio esté bajo, los clientes no quieran colaborar y no llegues ni siquiera al sueldo mínimo. En ese caso, te tiene que subvencionar la empresa y pagarte como remuneración, como mínimo, la remuneración mínima vital. Así que tienen que tener en cuenta que la remuneración mínima vital va a ser los ingresos mínimos como remuneración. Hay que tener en cuenta que la remuneración se va a dividir en remuneración fija, como en este caso va a ser la remuneración básica que me habla Joel, y también se va a dividir en lo que es remuneración variable, que van a ser las comisiones. Entonces, la suma de estas dos no debe de ser menor al mínimo. No obstante, cualquiera de las dos puede sí ser menor al mínimo, pero al momento de pagarte, una vez más, no te pueden pagar menos de la remuneración mínima vital. Deben tener esto en cuenta si es que trabajan con comisiones o si por otro lado solamente tuvieron la curiosidad, ¿no?, de qué pasa con estas personas que trabajan con comisiones. Otra pregunta. Nio pregunta: en mi empresa me dijeron que a partir de marzo sería efectivo el sueldo mínimo, entiendo. Para responder esta pregunta hay que tener en cuenta que la remuneración mínima vital se fija por ley. Entonces se tiene la obligación de no pagar menos de esto al trabajador como remuneración. Si se incumple, primero estamos ante una omisión a una obligación laboral que puede ser sancionado por Sunafil. Asimismo, como es ilegal pagar menos de la remuneración mínima vital, lo que pasa es que tú como empleador o tú como trabajador, en todo caso, si estás ganando menos de la remuneración mínima vital, por ejemplo 1000 soles, te están pagando 130 soles de más, que configuraría una deuda laboral a tu favor. Quiere decir que al terminar la relación laboral o en cualquier momento, si sigues con el vínculo laboral vigente, podrías iniciar un proceso judicial de cobro de adeudos laborales con la finalidad de que cobres todas estas remuneraciones que han sido pagadas en forma diminuta, o sea, que cobres tus 130 soles que te faltan, si fuera que te pagan 1000 soles. Entonces, ese derecho lo tienes, y también vas a tener el derecho a que te paguen la incidencia de esta remuneración que te están pagando por debajo del mínimo. O sea, si te pagan 1000 soles de remuneración mensual, entonces quiere decir que de vacaciones te van a pagar 1000 soles también. Entonces, se tiene que recalcular todo, pero esto se va a hacer en un proceso judicial. También se podría intentar este cobro en Sunafil, pero hay que tener en cuenta que Sunafil no puede embargar las cuentas, no puede obligar al empleador que pague, pero sí puede multar. Claro que es una forma de disuadir al empleador para que efectivamente cumpla con pagar lo que te debe. No obstante, no te garantiza el pago. Lo seguro sería el tema judicial, ya que se podrían embargar. Hay otra pregunta que dicen que el aumento del gobierno no será acatado por las empresas. ¿Qué de cierto hay en eso y si se puede llamar al ministerio a avisar? Respecto a esto, como ya se ha respondido anteriormente, esta es una obligación del empleador de no pagar menos de la remuneración mínima vital, y como se ha dicho, el nuevo sueldo mínimo no es opcional. Es obligación del empleador ejecutar este nuevo sueldo mínimo, o sea, a ejecutar lo que se ha ordenado, lo que se ha dispuesto. Lamentablemente, si es que no quieren o les parece que es muy excesivo este sueldo para sus trabajadores, pues simplemente tendrán o que no contratar a trabajadores o en todo caso pagarles de menos, ¿no? Y en ese caso estarían incurriendo en faltas laborales. Asimismo, tendrían una deuda pendiente, tal como ya se ha explicado. Y
ustedes pueden ir, si es que ganan menos de la remuneración mínima vital, a Sunafil para que Sunafil fiscalice a la empresa y, de ser el caso, les multe por incumplir con estas obligaciones laborales que tienen con ustedes. Hay una cuenta que se llama Maestra y nos dice: a mí me dan tarjeta de alimentos, me depositan 200, ahora que subió el sueldo, ¿cuánto sería? Para responder esta pregunta hay que tener en cuenta que existen condiciones laborales, como por ejemplo el pago de la movilidad supeditada a la asistencia, y en este caso estamos hablando de una tarjeta de alimentos que, una vez más, es una condición laboral, no está regulada, no existe una tarjeta de alimentos o un monto mínimo de tarjeta de alimentos que te deban pagar, así que esto es plenamente discrecional por el empleador. Entonces no se le puede obligar al empleador que porque subió el mínimo te deben aumentar también o mejorar las condiciones laborales, ya que, como se ha dicho, estas son condiciones de trabajo y nada tienen que ver o no están reguladas con esta remuneración mínima vital, son independientes. A ver, Flower nos dice: ¿y de qué vale el aumento de sueldo si tiene descuentos de la AFP o ONP? ¿No es lo mismo? La verdad, si se hacen el cálculo, no es lo mismo. Sí, ha aumentado 105 soles la remuneración mínima vital, lo cual quiere decir que aproximadamente o en promedio es el 13% lo que te van a descontar de estos 105 soles, que estamos hablando de alrededor de 15. No obstante, en la realidad son algo de 90 soles adicionales en salario neto, ¿no? Lo que vas a percibir al final de mes, ya lejos de descuentos. Hay que tener en cuenta también que el trabajador solo paga su AFP o la ONP, ya que el de salud va a cuenta del empleador. A ver, vamos con otra pregunta. Ahora ya pasamos a las preguntas de lo que es asignación familiar, que, como hemos dicho, está muy relacionada con esto. ¿Qué pasa si no me pagan la asignación familiar? La asignación familiar es, como cualquier derecho laboral, es indisponible y el empleador tiene la obligación de acreditar el pago. No solo de hacerlo, sino también de acreditar y guardar o evidenciar que efectivamente el pago se ha realizado. Eso para los fines de no ser sancionado por Sunafil, porque tiene que acreditar el cumplimiento de todas sus obligaciones respecto a los trabajadores que tiene a su cargo. De lo contrario, podría estar incurriendo en una falta y podría ser sancionado con una multa. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la asignación familiar no lo pagan todas las empresas. La asignación familiar no es pagada, por ejemplo, por microempresas ni pequeñas empresas. Estas no tienen obligación de pagar asignación familiar. No obstante, va a haber personas que dicen: no, yo trabajo en una micro, en una pequeña empresa y sí me pagan la asignación familiar. Eso es opcional. ¿Ya? No tienen la obligación estos tipos de empresas de pagar asignación familiar. Así que antes de enojarte porque no te pagan asignación familiar, primero verifica si es que la empresa para la que laboras tiene la obligación de pagártelo, porque si no tiene la obligación, pues tal vez hagas problemas por las puras. Pero es probable también, no voy a desmerecer esto, hay empresas que incumplen con pagar los beneficios laborales, y bueno, en ese caso sí tienes que denunciar. Ya, si trabajas para una empresa del régimen general, tiene la obligación de pagártelo, y si no te lo paga, está incumpliendo. Elier pregunta: ¿se otorga a todos tus hijos menores o solo a uno? Hay que tener, esto está muy relacionada a otra pregunta que vamos a responder a continuación, pero hay que tener en cuenta que la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital vigente. No dice que tiene que aplicarse por cada hijo, no. Es un plus a tu salario, es, como se podría decir, un aumento de sueldo porque adquiriste o tienes carga familiar, hijos menores de edad, o si es que están cursando estudios superiores, tienen menos de 24. Así que esto es lo que tienes que tener en cuenta respecto a la asignación familiar. No se otorga por hijo, es un plus a ti como trabajador que tienes carga familiar. Es un aumento de sueldo. Este no va a ser: tengo 10 hijos, me debes pagar 10 veces asignación familiar. No. Lisa dice: tengo una niña de 1 año y 2 meses y no recibe asignación familiar porque el papá dice que no le corresponde. Buen día. Esto de la asignación familiar efectivamente puede generar confusión. Puede parecer que se le otorga a los hijos cuando no lo es. La asignación familiar es un derecho laboral. Derecho laboral implica que es un derecho del trabajador, de quien trabaja, no de los hijos. Hay que tener esto bien en cuenta, pero se otorga a los trabajadores por el hecho de tener hijos. No importa si está demandado por alimentos, si está atrasado con alimentos, no tiene nada que ver. Eso es irrelevante para tener el derecho laboral. Asimismo, esta asignación familiar no se paga directamente a los hijos. Si es que no tiene la tenencia el trabajador, se le paga al otro progenitor. No, se le paga con el sueldo del trabajador. Aquí hay que tenerlo presente. Por eso, el tema de que la niña tenga 1 año y 2 meses y no reciba asignación, no es que la niña no tiene derecho a la asignación porque la niña no trabaja. No tendría derecho mientras no trabaje. Tendría que adquirir la mayoría de edad, trabajar y tener hijos para tener derecho a que se le pague la asignación familiar. Solo por si tenían esta curiosidad. Hay un usuario que tiene emoticones por nombre y dice: y los que están con, digamos, 1200, ¿cuánto sería la asignación familiar? Variaría también
o no? Para responder esta pregunta todos tenemos que quedarnos con esto. La asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿ya? ¿El empleador te puede dar más? Sí, pero esto es lo que mínimo que exige la norma y casi nadie paga más de lo que te exige la norma. Así que tienen que tener eso en cuenta. La remuneración mínima vital actualmente es 1.130 soles. La asignación familiar es 113 soles. Así que esto deben tener en cuenta porque esta duda yo lo he visto inclusive en abogados, que la asignación familiar se calcula en base al sueldo básico del trabajador. No, es remuneración mínima vital, 10% asignación familiar. Métanselo en la cabeza. Así que no importa cuánto ganes, no importa si ganas 1.500 o si ganas 20.000, tu asignación familiar va a ser de 113 soles hasta que el sueldo mínimo se modifique. User nos pregunta, hola, tengo dos esposos que están en la misma planilla, ¿a ambos le toca asignación familiar? En este caso entiendo que es un empleador que tiene planilla a dos esposos trabajadores, una pareja de esposos. En este caso también les corresponde la asignación familiar independiente, porque como se ha dicho a lo largo de todas estas respuestas, la asignación familiar es un plus en la remuneración del trabajador y tiene carácter de remuneración. Por eso va a ser tomada en cuenta para el cálculo de todos los beneficios laborales. La pierde una vez que el hijo cumple mayoría de edad. Entonces, no importa si hay dos esposos, si están en el mismo trabajo, los dos van a percibir cada uno independientemente. En este mismo sentido, si un señor o señora que tiene hijos trabaja por la mañana en una empresa, esa empresa le va a pagar asignación familiar. Y si por la tarde trabaja en otra empresa, esa empresa también le debería pagar lo que es asignación familiar. Así que tengan esto bien presente. Tengo una pregunta que no he podido encontrar, pero va respecto a lo que es el aumento del sueldo mínimo. Hay personas que dicen, yo gano 1.500 y se ha aumentado en 105 el sueldo mínimo. ¿Quiere decir que me van a aumentar el sueldo? No. No tiene nada que ver el aumento del sueldo mínimo con el aumento de tu remuneración. Si se quedan con algo de este video, primero es que la remuneración mínima vital es eso, es el ingreso mínimo que tú tienes como trabajador a tiempo completo. No te pueden pagar menos de lo establecido por ley como remuneración. No obstante, sí te pueden pagar más. Entonces, si es que tú ya estás ganando más de la remuneración mínima vital, esto no te va a afectar, porque lo único que se ha modificado son los ingresos mínimos para los trabajadores. Lo mismo de asignación familiar. Entonces, llévense eso de este video, ¿no? La remuneración mínima es eso, es lo mínimo. Igual, la asignación familiar no se calcula en base a tu básico, no se calcula en base a cuánto estás ganando o a cuánto ganas o a cuánto vas a ganar, sino se calcula en base a la remuneración mínima. Estas son las preguntas que he tenido para responder en esta semana y bueno, si tienen más consultas pueden dejarlo en la caja de comentarios aquí en YouTube, puede ser en TikTok. Yo trataré de responder todas, si no será mi asistente y si no, pues vendrá aquí, si tu pregunta es muy buena, vendrá aquí para hacer un video respecto a esta pregunta, ¿no? Y poder responder y poder explayarme más para contestar tu pregunta y que no te quedan dudas. Así que no te olvides de seguirnos aquí en YouTube porque vamos a intentar subir más formatos o más videos largos, así como también más videos cortos, y también síguenos en TikTok donde publicamos por lo menos un video diario de derecho laboral y de derecho de familia, temas que nos afectan a todos porque tenemos trabajo y también tenemos familia y va a ser eso lo que va a regular toda nuestra vida, ¿no? Así que no se olviden de seguirnos para ver más contenido de este tipo.